El número uno, creo. Ahora sabemos. Sí. Vale. Yo creo que sí, el número uno. Yo creo que el número uno es el que nos quedó pendiente de la vez pasada. También está bueno. Bueno, aquí ya es uno esto. Si no se ve claro el link, los que están en línea me avisan. Pues vamos a hacer el uno. El primerito que está ahí. Que es el que nos había quedado pendiente ¿cómo se llama? De la sesión pasada. Entonces, vamos a ver. Dice, sea x1, xn, una muestra aleatoria de una función de densidad de probabilidad tal, tenga el estimado de máxima verosimilitud. Entonces, inciso A, voy a poner primero la función de densidad conjunta, ¿no? Entonces, la conjunta dado un parámetro θ es la multiplicación de las marginales, siempre y cuando sean independientes. Las marginales, para las marginales 1 entre θ, xi elevado a la 1 entre θ menos 1, con la indicadora de xi entre estrella. Entonces, ya saben, primero en clase siempre es la conjunta, después de la conjunta saco el logaritmo, bueno, no siempre, pero cuando maximizo a través de derivar saco el logaritmo y después derivo. ¿Esto qué me quedaría? Me quedaría 1 entre θ a la n, y ahorita me quedaría la multiplicación de i igual a 1 hasta n de las xi por 1 entre θ menos 1, por la multiplicación de las indicadoras. Pues ahora sí, me voy a sacar el logaritmo, ¿no? Entonces el logaritmo de mi función de densidad conjunta, dado un parámetro θ, sería ¿qué cosa? Menos n veces logaritmo de θ más la suma de i igual a 1 hasta n de 1 entre θ menos 1 logaritmo de xi más la suma de los logaritmos de las indicadoras, ¿no? Aquí nada nuevo. Y entonces, ¿qué onda? Voy a derivar, porque voy a maximizar la función derivada igual a 1 a 0. Entonces voy a sacar la derivada con respecto a θ. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos n entre θ. Y aquí, ¿qué me quedaría? 1 entre θ por el logaritmo de xi sería... Ah, bueno, esta cosa puede salir afuera, ¿no? Pues arriba me quedaría suma de los logaritmos de las xi dividido entre θ cuadrada menos. Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿ahora qué hago? Ya sé que la derivada, pues me interesa encontrar los valores de θ por los cuales la derivada se hace cero. Entonces, vamos a igualar a cero esa expresión. Sería menos n entre θ
menos la suma de los logaritmos sobre teta cuadrada es igual a 0, sí, solo sí, pues pasa. Sí, solo sí. Dime. ¿No sería menos del logaritmo de Aquí hay un número. tiene que menos es suma? O sea, es una Sí, más. A ver, pues que tengo razón, Rosa. ¿Dónde derivé? Está acá, ¿no? Que hay un. ¿Estás de acuerdo? Así, ¿no? Entonces, derivando con respecto a teta, sería teta más arriba, teta cuadrada, y cuando está abajo se le va es negativo. Vale. Pues igual a 0. ¿Qué me queda? Me queda que esta cosa es igual a 0, sí, solo sí. Es menos n es igual a la suma de los logaritmos de las x's sobre teta. Y solo si paso esta cosa dividiendo y saco el recíproco, me quedaría menos la suma de los logaritmos de las x's entre n es igual a 3. Para aquí ya está el gorro, ¿no? Entonces, cuando teta gorro vale esta cantidad, la derivada se me hace 0. Para probar que es máximo, voy a sacar la segunda derivada. Voy a evaluar la segunda derivada en teta gorro. Voy a verificar que es negativa, ¿no? Ahora, la segunda derivada sería doble parcial con respecto a teta. Quedaría n teta cuadrada. Los dos te quedan positivos. Más 2 suma de los logaritmos de las x y sobre teta cúbica, ¿no? Entonces, esta es la segunda derivada. Acuérdense de esta porque esta la voy a utilizar en el incito que viene para calcular la cota inferior de integral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a sustituir en donde diga teta y voy a poner a teta gorro y verificar que esa derivada es negativa, ¿no? Entonces, a doble parcial con respecto a teta, yo voy a poner teta gorro. Que igual a n entre quién es teta gorro menos la suma de los logaritmos de las x sobre n elevado al cuadrado más 2 veces la suma de los logaritmos dividido entre menos la suma de los logaritmos entre n elevado al cubo. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es literal sustituyendo teta gorro en la segunda derivada. ¿Y esto qué es igual? N me queda al cuadrado y me quedaría n cúbica dividido entre la suma de los logaritmos de las x's elevado al cuadrado más 2 n cúbica suma de los logaritmos de las x's el logaritmo de las x's elevado al cubo. Estarán de acuerdo conmigo que esta suma de logaritmos se cancela con uno de los que está acá. Me quedaría 2n cúbica arriba nada más
Debajo me quedaría menos la suma de los logaritmos de las x's de 2 al cuadrado. A fin de cuentas, este menos se puede. Pregunta, ¿aquí ya puedo saber si es positivo o negativo? Sí. Sí, ¿no? Observas el 2 con el primer término y ya te queda el otro. Porque 2 n cúbica es más grande que n cúbica. Pues ya. Esta cosa es negativa. Con lo cual, delta gorro es un lugar en donde la derivada de la función de verosimilitud vale 0 y también es un lugar en donde la segunda derivada es negativa, con lo cual sabemos que es un máximo local 2. Entonces, ahora sí, delta gorro de máxima verosimilitud. Ahora sí, ya puedo decir que es de máxima verosimilitud. Lo voy a escribir así. Voy a meter el signo menos adentro de la suma. Ahorita lo hago. Pues ya está el inciso A, ¿no? Inciso B, determina el estimador. Determine si el estimador del inciso anterior es un estimador insesgado. Entonces hay que sacar el valor esperado de esta cosa y ver si vale θ, ¿no? ¿Cómo le hago para sacar el valor esperado del logaritmo de las x's? Está medio raro eso, ¿no? Es que te dan una cita. O sea, quieres ver cómo se distribuye y igual a menos logaritmo de entonces lo que va a pasar es que, según yo, va a ser una, se va a distribuir exponencialmente. Exacto. ¿Con qué parámetro? ¿Te acuerdas? ¿Con qué parámetro? Con N por delta. Uno entre θ. sí. Uno entre. Vamos a mostrarlo, ¿no? Aquí está. Entonces, mi objetivo es, yo quiero probar, el inciso B me dice, prueba que el θ de máxima verosimilitud es un estimador insesgado para θ. O sea, debo de calcular el valor esperado de esta cosa y ver si vale θ. El problema es que cuando yo saque el valor esperado de esto, pues este logaritmo de x y como que me asusta, no sé qué hacer con ello, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a definir una variable aleatoria, voy a seguir la sugerencia que está ahí mismo en el examen. Voy a decir si a y igual a menos el logaritmo de x, donde x se distribuye, como dice ahí. Y voy a tratar de averiguar cómo se distribuye menos el logaritmo de x. Y si logro saber cómo se distribuye eso, pues quizás eso me dé un poco de información para ya después poder calcular el valor esperado de la suma de todos los logaritmos, ¿no? Entonces, vamos a definir la siguiente variable, ¿no? Sea y igual a menos el logaritmo de x, donde x se distribuye como indica la pregunta. Entonces, vamos a averiguar cómo se distribuye y. ¿Okay? Todo esto lo estoy haciendo con el objetivo de poder calcular ese valor esperado. Entonces, la función de distribución de y evaluada en y es la probabilidad de que y sea menor o igual que y. Esto es la probabilidad de que menos el logaritmo de x sea menor o igual que y. Probabilidad de que el logaritmo de x sea mayor o igual que menos y. Sacando exponencial de ambos lados me quedaría probabilidad de que x sea mayor o igual que e a la menos y. ¿Y esto quién es? Esto es 1 menos la función de distribución de x evaluada en e a la menos y. Acuérdense, mi objetivo es ver cómo se distribuye menos el logaritmo de x. Y para saber cómo se distribuye, voy a calcular su función de densidad y si esa función de densidad se parece a la densidad de algo que ya conozco, pues ya estuvo. Entonces, la función de distribución de y es igual a esto, con lo cual la función de densidad de y, evaluada en y,
tiene que ser igual a la derivada con respecto a y de esto, ¿no? ¿Y cuál es la derivada con respecto a y? Sería menos la función de densidad de x, la regla de la cadena, evaluada en e a la menos y, multiplicada por menos e a la menos y, ¿no? Y si se va con este menos, me quedaría e a la menos y. Ok, entonces para saber explícitamente cómo se distribuye esto, en el examen ya me dicen cuál es la función de densidad de x. Entonces allí en donde diga x, no voy a poner x, sino que voy a poner e a la menos y. ¿Y cuál es la función que representa? No sobre teta por x, entonces sería e a la menos y elevado a la 1 entre teta menos 1 por la indicadora de e a la menos y entre 0 y 1 por e a la menos y. Y esta cosa ya tiene cara de exponencial, porque cuando sumo los exponentes, ¿cómo me va a quedar? Menos y sobre teta. El indicador también. El indicador va de 0 a 1. No, la indicadora también cambia, ¿no? Bueno, o sea, aquí sí va de 0 a 1, ¿no? Pero mira, ahorita baja. No, la distribución de y derivamos ahí, ¿verdad? Sí, justo. Ok, ya arregla la cadena. Ok, exacto, sí. La derivada de la izquierda tiene que ser lo mismo que la derivada de la derecha. Ok. Y entonces ahora sí, ¿cómo me quedan los exponentes de la e? Aquí me quedaría menos y entre teta más y menos y. Entonces se me cancelan esas y me quedaría nada más e a la menos y entre teta, ¿no? Creo que ya no se ve. Esa cosa sería igual a 1 entre teta por e a la menos y entre teta por la indicadora. Entonces, si e a la menos y varía de 0 a 1, ¿dónde a dónde puede variar y para que e a la menos y varíe de 0 a 1? Pensaba que el indicador podría ser de 0. Sí, pero es de 0 a infinito, pero la de y, ¿no? O sea, si e a la menos y solamente puede valer pues solamente puede estar entre 0 y 1. Entonces, los valores de y que hacen que e a la menos y satisfaga esa condición son de 0 a infinito. Porque cuando y va a ir a 0, esta cosa vale 1. Y cuando y vale a infinito, esta cosa vale 0. Y no puede obtener valores negativos. Porque si y obtuviera valores negativos, por ejemplo, menos 5, entonces menos 5 por el menos sería 5, y e a la 5 ya se pasa del intervalo 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, los valores de y que me respetan que e a la menos y está entre 0 y 1 son los y que están entre 0 e infinito, ¿no? Por eso pongo aquí, por la indicadora de y, que va de 0 a infinito. Y esta cosa es una distribución exponencial con parámetro de teta, ¿no? Su valor esperado es teta y su varianza es teta cuadrada, porque cuando la exponencial tiene parámetro lambda, el valor esperado es 1 entre lambda, ¿no? Que es la segunda parametrización. Sí, exacto, justo, porque La otra es beta multiplicado. sí. O sea, porque las exponenciales o es parámetro lambda o parámetro
Pero si lambda entre teta, entonces, bueno, teta igual a 1 entre lambda, aquí está. Pero bueno, entonces, esta es una exponencial parámetro 1 entre teta. Por lo tanto, y definida como x, se distribuye como una exponencial parámetro 1 entre teta. Pues acuérdense que yo estaba haciendo esto precisamente porque quería encontrar, o más bien quería probar, que teta de máxima verosimilitud era un estimador insesgado. ¿Ok? Ahora hay que sumar esas, ¿no? Exacto. Pero Pero permíteme. No es necesario ni siquiera saber cómo se distribuye la suma. Bueno, además, la suma de exponenciales se distribuye Gamma, ¿no? Gamma, Erlang, no sé qué es lo mismo. Pero no es necesario tampoco es porque quiera. Dijimos entonces que lo que queremos calcular es esto, ¿no? Valor esperado de teta de máxima verosimilitud. Bueno, esa cosa, por definición, es valor esperado de suma de los logaritmos de las x's sobre n. Pero estarás de acuerdo conmigo que esto es lo mismo que el valor esperado de la suma de las y'is entre n. Y esto es lo mismo que el valor esperado de y barra, ¿no? Donde y es un exponencial con este parámetro. Pero y barra siempre es un estimador insesgado de la media de y, ¿no? El valor esperado de y barra debe de ser el valor esperado de y, ¿no? ¿Y quién es el valor esperado de y? Teta. Pues, si el parámetro es lambda, el valor esperado es 1 entre lambda. Ok. Como el parámetro es 1 entre teta, el valor esperado es teta, ¿no? Sí, para que pequeño desagregado. Exacto. Conclusión que, por lo tanto, teta de máxima verosimilitud es un estimador insesgado para teta. Obviamente, si no nos hubieran dado esa sugerencia, pues vete a saber cuánto tiempo nos hemos tardado en mostrar eso, ¿no? Después, ¿qué dice? Si se obtenga la cota inferior de Kramer y Rao para el estimador máximo verosimilitud. Entonces, ya prácticamente, de hecho, ya tenemos más de la mitad de la chamba para sacar la cota de Kramer y Rao. ¿Por qué digo que ya tenemos más de la mitad de la chamba? Porque nosotros, cuando estábamos calculando la función de verosimilitud, la derivamos 2 veces, pues, le tenemos que sacar el valor esperado. ¿Por qué se aplica en las preguntas? Porque es que acabamos de demostrar que y se distribuye exponencial parámetro 1 entre teta. Sí. Entonces, si se distribuye con parámetro 1 entre teta, el valor esperado de una exponencial es teta, ¿no? Que es lo mismo que 1 entre lambda. Ok. Es que justo eso, o sea, como a veces usan lambda, nos hacemos bolas. Pero hay que ponerse usos. Entonces, inciso C, hay que encontrar la cota inferior de Kramer y Rao para teta. ¿Cómo se define la función de información de Fisher? N menos n por el valor esperado de la segunda derivada de la función de densidad nosotros ya calculamos esto, ¿no? Nos evaluamos la segunda derivada para tratar de ver si la segunda derivada era positiva o negativa. Sacamos la segunda derivada y nos dio, acá lo tengo, nos dio Menos n entre teta cuadrada. ¿A ti te dio menos? no.
No, perdón, estaba contando el signo. No, los logaritmos voy a hacer una pequeña corrección aquí. La función de información de Fisher dice la doble derivada, pero con respecto a la función de densidad de una, no de n, de una. ¿Ok? Entonces aquí n vale 1. Aquí no va la suma. Entonces aquí solamente va el logaritmo de x, ¿no? Y entonces ahora lo único que tengo que hacer es sacar el valor esperado de esto. Pero está fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sería, esta cosa es una constante, esta es una constante, lo único que es aleatorio es el logaritmo de esto, ¿no? Entonces sería menos n, que multiplica 1 entre teta cuadrada, más 2 veces por el valor esperado de esto. ¿Quién me dice que es el valor esperado de eso, de esta cosa? Nosotros sabemos que el valor esperado de menos el logaritmo de x es teta. Entonces, el valor esperado de, no del menos logaritmo, sino del logaritmo seca, es el menos teta, ¿no? Sería menos n que multiplica a 1 entre teta cuadrada más 2 teta sobre teta cúbica. Me fue un signo. ¿El menos? Sí, Quedó. ¿dónde se me fue el menos? Porque aquí debe de haber un menos. El esperanza. Esperanza. Ah, claro. Claro, tienes toda la razón. Aquí es menos, ¿no? Menos. Ahora menos. Por el cubo de de cuadrado. ¿Y qué me queda al final? 1 menos 2 me quedaría menos 1 entre teta cuadrada. Menos n por el menos 1 me queda n entre teta cuadrada, ¿no? Y entonces, si este es el valor de i de teta, ¿cuánto es la cota inferior de Kramer-Rao? La cota inferior de Kramer-Rao es el recíproco de i de teta. O sea, teta cuadrada sobre n. ¿Dudas? ¿Aquí? ¿Alguien que no haya entendido alguna parte de esto? ¿O me sigo? Bueno, a ver, pregunta, ya que tenemos la cota inferior, que es, bueno, ni siquiera eso, ni siquiera lo pregunta ahí, pero ¿será que teta de máxima verosimilitud es eficiente o no es eficiente? ¿Cómo le haría para probar que teta de máxima verosimilitud es eficiente? Compararla con la varianza. Saca su varianza. Te pondría nada más al segundo momento ahí. A ver, vamos a tratar de sacar la varianza, ¿verdad? La varianza directa. La varianza de nuestro estimador. Exacto, la varianza de nuestro estimador de máxima verosimilitud. ¿Cuál sería entonces? Para ver si teta de máxima verosimilitud es eficiente. La varianza. Es esperanza de nuestro estimador al cuadrado menos la esperanza de estimador. ¿Podrías hacer eso? Nada más que así directo ya sale. Sí, cierto. Creo que como es entre dos, pues sacas el índice, ¿no? No, fíjate. Tienes ahí la sumatoria de y ahí, ¿no? Exacto.
sea, vámonos con la definición. Aquí literales directos. O sea, esta es la suma de los logaritmos, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que por como nosotros definimos a y, θ de máxima verosimilitud es lo mismo que y barra? ¿No? Esto es eso de y barra. Y cuando tú sacas la varianza de la barra de una variable aleatoria, pues la varianza de y barra es lo mismo que la varianza de y dividido entre n, ¿no? ¿Y quién es la varianza de y? Si ustedes tienen una exponencial parámetro lambda, su valor esperado es esto, y su varianza es 1 entre lambda cuadrada. En términos de θ cuadrada, ¿no? Entonces, θ de máxima verosimilitud, ¿es o no es eficiente? Sí. Es decir, no importa qué otra función de la muestra te agarres para tratar de estimar a θ, no vas a encontrar ninguno que tenga una varianza más pequeña que eso. Inciso D, calcula la probabilidad aproximada de que el estimador de máxima verosimilitud se encuentre a 2 desviaciones estándar de su media. Es el inciso B. A ver, entonces, ahorita ya tenemos dos resultados, ¿no? Tenemos que el valor esperado de nuestro estimador es θ y que su varianza es cuadrada sobre esto lo tenemos. A ver, entonces, ¿quién me ayuda a traducir del español a las matemáticas el enunciado que dice probabilidad de que la estimación de máxima verosimilitud se encuentra a dos desviaciones estándar de su media? ¿Cómo escribo eso con más? Es que se escucha, pero no es Cherichev. O sea, nada más el tema central del límite. Pero fíjate, ahí literal lo que me está preguntando es ¿cuál es la probabilidad de que el estimador de máxima verosimilitud, que esté tan largo, ¿viste de quién? ¿De su media? ¿Dice? Sí. ¿Y quién es su media? Z. ¿Menos de cuántas desviaciones estándar? Dos. Ok, pues dos. ¿Y qué pongo acá? Pondría raíz de θ sobre raíz de n. Me están preguntando, aproxímame esta probabilidad. ¿Cómo le hago para aproximar esa probabilidad? Por ejemplo, si no me dijera aproximar y me dijera, dame una cota, pues puedo utilizar Chebyshev, ¿no? ¿Para qué me dices? No me des una cota, o sea, sí aproxima, o sea, dame un numerito, ¿no? Que es más o menos por aquí. Entonces, ¿cómo le hago para saber aproximadamente cuánto vale esta prueba para muestras grandes? Por el teorema central del límite. ¿Y cómo utilizo el teorema central del límite? Aquí. Tendría que normalizar, ¿no? Hacer esta cosa una normal 0,1 y ver qué me queda. Voy a abrir el valor absoluto. ¿Ok? Voy a abrir.
Entonces, acuérdense que esta cosa lleva, ¿no? Máximo resultado es llevar. Entonces, si a y barra le resto su media, esta cosa ya tiene media cero. ¿Qué tengo que hacer para que tenga desviación estándar 1? Dividirlo entre la raíz de varias de 5 naranja. Exacto. Lo divido entre esto, ¿no? Que me quedaría multiplicado por raíz de n arriba y dividido entre teta abajo. No, porque estas dos desviaciones estándar. La desviación estándar es nada más esta. Entonces me quedaría, para estandarizar, le resto su media para que tenga media cero y la divido entre su desviación estándar. ¿Okay? Y si hice esto de este lado, tengo que hacer esto acá y esto acá para que la probabilidad se conserve. Pero si hago eso del lado derecho me va a quedar nada más 2. Si lo hago del lado izquierdo me queda menos 2. Entonces, por el teorema central del límite, esta cosa de aquí converge a una normal 0,1, n tiende a infinito. Entonces, para muestras grandes, tenemos que esta probabilidad es aproximadamente igual a la probabilidad de que una normal 0,1 esté entre menos 2 y 2. Y esto aquí, pues, ¿cómo lo calculo? ¿Lo meto a R o lo veo en las tablitas o me lo ven, no? Según yo, es 0.95. 0.9540. Por definición no podría ser menor al 95, ¿no? Porque no me acuerdo cómo se llamaba esa, y ni siquiera sé si es teorema o algo así, pero se supone que en una normal aproximadamente el 95% está a 2 desviaciones estándar, ¿no? Creo que justo lo podemos demostrar con Chebyshev. Sí, sí, sí. De hecho, ¿cómo se llama? La probabilidad de que estés a no más de 2 desviaciones estándar, pues ya es literal esta, porque la desviación estándar de un normal 0,1 es 1, pues estar entre 2 y menos 2 es 2 desviaciones estándar que su prueba es 0.95. Lo que tú mencionaste es la aproximación, ¿no? Te dice 2 desviaciones estándares aproximadamente el 95% de prueba, ¿no? El número exacto ya no aproximado es este, bueno, realmente es 0.95449997. Ok. ¿Dudas de este ejercicio? Está bueno, está mal. Te pide todo. Ok. Vámonos a la pregunta 2.
Dice, el rendimiento anual de dos productos financieros. Dice, el rendimiento anual de los productos financieros tipo A es del 4%, con desviación estándar 0.5%. Para los productos tipo B, el rendimiento y la desviación estándar son 4.1% y 1% respectivamente. Se sabe que estos rendimientos tienen distribución normal. Para realizar la comparación de los dos productos, se elige una muestra aleatoria de tamaño 25 de cada uno en forma independiente. Inciso A. ¿Cuáles son las probabilidades de que las medias muestrales de cada tipo de producto sean mayores a 4.2%? No sé, tengo dos acciones de dos empresas diferentes, ¿no? No importa. Ok. ¿Cómo le damos para responder el inciso A? Que no hay ninguna variable aleatoria. Sí. Entonces, en el problema, bueno, en la redacción del problema me dice, el rendimiento de A tiene una distribución normal, porque dice que se distribuye normal ambos. En media 4. Lo dejamos en. ¿Dónde? Se pone ahí como porcentaje. Sí. Pero, pues da lo mismo. Si al final nada más los resultados de 4 ¿Cómo lo pondrías? ¿Tú lo pondrías en decimales o qué? Sí, o sea, no pues, como que insistieron, pero O sea, con que conservas las unidades. está más fácil como tú dices. ¿No? Sí, porque ahí te dice que tiene desviación estándar de 0.5. Entonces, esos son los rendimientos del producto financiero A, y los del B es una normal, en media 4.1 y con desviación estándar 1. Sabiendo esto, ¿quién me dice cómo se distribuye XA barra? ¿Cómo se distribuye XA barra? Un cuarto, pero sobre n. Exacto. Entonces, 1 entre 4 por 25, que sería 1 sobre 100, ¿no? ¿Y cómo se distribuye XB barra? 1 sobre 25. Entonces, si sé cómo se distribuye XA barra y XB barra, ya puedo responder el inciso A. Porque el inciso A precisamente pregunta cuáles son las probabilidades de que las medias muestrales, o sea, XA barra y XB barra, sean mayores a 4.2%. Cuando dice las medias, ¿es cada una o sumada? Cada una. Ahí dice medias muestrales de cada tipo de producto. Ok, entonces vámonos primero con esta, ¿no? Quiero ver cuál es la probabilidad de que esa cosa sea mayor a 4.2%. ¿Cómo le haría para calcular la prueba de que esta cosa sea mayor a 4.2%? No, pero ahí te estás saltando al inciso B. Yo todavía estoy en el A. Normalizas, ¿no? Sí. Entonces yo quiero esto, ¿no? La probabilidad de que esta cosa sea mayor a 4.2. Pues voy a normalizar. Pues ¿cómo me quedaría? La probabilidad de que X barra A menos 4, porque es su media, por 10, sea mayor que 4.2 menos 4 por 10. Esta cosa es literal una normal 0,1. No se aproxima, no, es una normal 0,1 porque las X son normales. Pero la varianza ahí es ¿cuánto? Estoy dividiendo entre la desviación estándar. Entonces, la varianza, Ah, ya. desviación estándar es 1/10.
Y cuando divido se multiplica arriba el 10, ¿no? Y eso es lo mismo que la probabilidad de que una normal 0,1 sea mayor que ¿quién? 4.2 menos 4, 0.2 por 10 es 2. ¿De dónde sacó el 10? El 10 salió de que yo estoy dividiendo a x barra sub a entre su desviación estándar. Su varianza es 1 entre 100, su desviación estándar es un décimo. Dividiendo entre un décimo el 10 multiplicado. Y esto sería simplemente 1 menos la función de distribución, la normal 0,1 estándar igual a 2. Y esto es 0.022. ¿Están de acuerdo conmigo que para responder, o sea, para calcular la prueba de que XB sea mayor que 4.2, es exactamente lo mismo, solamente que estandariza con la media respectiva de XB y la varianza respectiva de XB? Ambas es mayor a 4.2. Sí, ambas te dicen mayor a 4.2. Entonces, para XB sería la probabilidad de que XB sea mayor a 4.2 es igual a la probabilidad de que XB menos 4.1 por 5, por 5, sea mayor que 4.2 menos 4.1 por 5. Esto sería igual a la probabilidad de que una normal 0,1 sea mayor a 4.2, sería 0.1 por 5, 0.5. Entonces, 1 menos la función de distribución de 1 normal estándar regulado en un medio. ¿Esto cuánto es? Cero punto 30. Está fácil, es inciso, ¿no? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre x barra b y x barra a sea menor a un medio? ¿Cómo le hago para responder a ese inciso? Tienes una nueva variable en la tabla, que es la resta de normales. Exacto. ¿Cómo quieres llamarlo? Y. Entonces, sea y igual a xb barra menos xa barra. Entonces, ¿cómo se distribuye y? Normal, restas las medias y sumas las variaciones. Exacto. La resta de medios, ¿cuánto es? De 0.1. ¿Y las varianzas cuáles son? 1 entre 5 cuartos sería. 1 entre 20, ¿no? La suma de las dos. Ah, perdón, no. Esta es más larga, sí. Sí. Entonces, estarán de acuerdo conmigo que dado que ya sabemos cómo se distribuye la resta, ya puedo calcular la probabilidad que me están pidiendo en el inciso B, que es simplemente la prueba de que la resta, o la prueba de que y sea menor a un medio. Entonces, la prueba de que y sea menor a un medio, analizando, se quedaría igual la prueba de que y
menos 0.1 por raíz de 20 a menor que 1 medio menos 0.1 por raíz de 20, ¿no? Esta cosa se distribuye normal. La probabilidad de que una normal 0,1 sea menor que, y este número es 1.78. Con lo cual la prueba termina siendo 0.97. ¿Dudas hasta aquí? Es raíz de 25, ¿verdad? Raíz de. No, raíz de 20. Aquí es raíz de 20. Pero ¿no la n es 25? Ah, no, es que, acuérdate, la varianza de este es 1 sobre 25. La varianza de este es 1 sobre 100. Entonces, la varianza de la resta es la suma de las varianzas. O sea, la suma de 1 sobre 25 más 1 sobre 100. Ah, sí, 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 ok. O sea, pero en ¿cómo se llama? Ah, sí, cuando pusimos la prueba de que y sea menor a 1 medio es igual a la prueba, ahí ya estamos estandarizando, ¿no? Pero es raíz de 20, Vale. es exactamente lo mismo. A ver, es que te me estás confundiendo un poquito. Acuérdate que, por ejemplo, aquí estás viendo, ¿cómo se llama? XB, pues aquí hay una barra. Aquí está entre 25 porque, la muestra es de tamaño 25, ¿no? Ajá. Ok, excelente. Igual, en X barra A, teníamos que era 1 sobre 100, ¿no? Se reescribe como 25 por 4. Sí. Entonces, en la varianza de X barra A ya incluye el tamaño de la muestra. En la varianza de X barra B ya incluye el tamaño de la muestra. Aquí está el 25 escondido, aquí está el 25 escondido. Termina siendo 100. Ok, ya. Ahora, ya que tienes eso, me pregunto, ¿cuál es la distribución de esta cosa? ¿O cuál es la varianza de esta cosa? Y pues la varianza de esta cosa es simplemente la suma de las varianzas que son independientes. Sí. La varianza de X barra B es 1 entre 25. La varianza de X barra A es 1 sobre 100. Y la suma de 1 entre 25 y 1 sobre 100 es 1 entre 20. Ok, ya, perfecto. Gracias. Y no, porque este es 4 sobre 100. Ah. Después dice, inciso C, calcula la probabilidad de que cada varianza muestral sea mayor a 0.5. La prueba de que cada varianza muestral sea mayor a 0. ¿Cómo le hago para responder ese inciso? Hay que ver cómo se distribuye la varianza muestral. La varianza muestral.
que era F de pi, aquí cuadrado. Era y cuadrado, Sí, pero y cuadrado con n menos 1. a ver, no me acuerdo, era así, ¿no? O sea, era Pues era. n menos 1 sobre sigma cuadrada Ujú. por la varianza muestral, Si hay que normalizarlo. x cuadrada con n menos 1. Esto solamente si las x's de las cuales estoy calculando la varianza muestral ya se distribuyen normales. Pero en este ejercicio se distribuyen normales las x's. Y dado que las x se distribuyen normales independientes entre sí, entonces esta cosa se distribuye x cuadrada con n menos 2. En este caso, el tamaño de la muestra es 25, con lo cual sería 24. Sigma cuadrada para A es un un cuarto. Un cuarto. Y sigma cuadrada para B era 1 nada más. Porque 1 entre 25 es la de B. Pero la de XB nada más es 1. Recuerden. Hay que tener cuidado. Entonces, 24 entre un cuarto es. entonces, para una muestra aleatoria de, ¿cómo le llamo? De productos financieros tipo A, tenemos, sería 24 sobre un cuarto multiplicado por la varianza muestral A, se distribuye x cuadrada con 24 grados de libertad. Pues me quedaría, a fin de cuentas, que 96 veces la varianza muestral de los productos financieros tipo A se distribuye x cuadrada con 24 grados. Y ahora sí ya puedo calcular la probabilidad que me piden, que es la probabilidad de que cada varianza muestral sea mayor a 0.5. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de que la varianza muestral del producto financiero tipo A sea mayor a 1/2. Esto es igual a la probabilidad. ¿Es un medio o es? Sí, 0.5. Multiplicando por 96 de ambos lados, sería mayor a 48. Y esta cosa es una aquí cuadrada con 24 grados de libertad, ¿no? Eso es lo mismo que la probabilidad de que una aquí cuadrada con 24 grados de libertad sea mayor a. Bueno, si ven esa cosa en las tablitas, como lo meten en R, les va a dar igual a 0.0054. ¿Qué hago para responder exactamente la misma pregunta, pero para la varianza muestral del producto financiero tipo B? La ajustas igual con los mismos grados de libertad, pero con la varianza de 1. Varianza de 1.
Entonces, para una historia de productos financieros, OVE, sé que 24 entre sigma cuadrada de B es 1, con la varianza semestral de B, se distribuye su cuadrada, 24 grados de libertad. Entonces, la probabilidad de que la varianza muestral de B sea mayor o medio, multiplicando por 24 de ambos lados, me quedaría mayor a 12. Y esta cosa se distribuye, chi cuadrada, con 24 grados de libertad. Bueno, es que da 0.98. ¿Dudas de este ejercicio? A la vez en la cima, no. Esto es un examen, ¿eh? Sí. ¿Esta qué pregunta fue? ¿La 2 o la 3? La dos. Aquí la división de precios. Pregunta 3. Inciso A. Sea y n igual a esa asociación. Con las X que se distribuyen Bernoulli parámetro P, demuestra que y n converge en probabilidad y o en media cuadrática. ¿Se acuerdan cómo está la jerarquía de las convergencias? Quiero la media cuadrática y el resto Sí. de la B. ¿Cuál es la más potente de todas? La media cuadrática. Creo que lo cual ¿Qué hace a una convergencia más potente que otra? Que les incluya, ¿no? Que una implica la otra, ¿no? Por ejemplo, la convergencia en distribución es débil porque puedes converger en distribución, pero no necesariamente converges en probabilidad ni media cuadrática. Pues, si tú converges en probabilidad, a fuerzas converges en distribución, pero no necesariamente en media cuadrática. Si tú converges en media cuadrática, a fuerzas converges en probabilidad y en distribución. Entonces, si ahí me dice, demuestra que converge en probabilidad y en media cuadrática, basta que pruebe que converge en media cuadrática para que eso implique la convergencia en probabilidad. Pregunta 3. Pero converge a qué te lo ponen. No te ponen. Pero ahorita O sea, converge a la media. converge algo, quién sabe. Pero ahorita deducimos a qué converge. ¿A qué crees que converge? Al segundo momento de. No. Vamos a ver. Ya, fíjate.
Ahora está de acuerdo conmigo que el valor esperado de n es n veces el valor esperado de x, entre n más 5. N veces el valor esperado de x. Así, n sobre n más 5 por p. ¿No? La varianza de n, ¿quién es? La varianza de n es por 1 menos p, ¿no? Es np por 1 menos p sobre n más 5 al cuadrado. Entonces, sé cuál es el valor esperado de y, sé cuál es la varianza de y. ¿Qué pasa si me tomo límite cuando n tiende a infinito del valor esperado de y? Eso es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de np de n más 5. ¿Cuánto vale este límite? O sea, para no tener conjunto de las redes, podría expresar una línea integral de p sobre 1 más 5 5 entre n. sobre. Exacto. Sería, vamos a hacer lo que tú dijiste, sería n que multiplica 1 más 5 entre n. ¿Así no? Sí, una parte se elimina. Esta n y esta n se me eliminan y abajo se me va a 1. Ajá. Entonces me quedaría p. ¿No? Entonces, el límite del valor esperado de mi barrera obligatoria es p. ¿Ok? No. Bueno, sí, pero hasta ahorita, por ejemplo, no hice grado, ¿no? Porque para toda n positiva se acerca a p, pero no es p completa. ¿Y la varianza a dónde se va? ¿Cuál es el límite cuando n tiene infinito la varianza? La varianza está ahí. ¿A dónde se va eso? Tiene un n a la 1 arriba y un n al cuadrado en el denominador. ¿Qué cosa crece más rápido? Abajo, ¿no? Está abajo, ¿no? Se me va a ir a 0. ¿Sí me creen o no me creen? Sí, Eso va a ser esto, ¿no? no. Y entonces, ¿qué podemos concluir a partir de estas dos cosas? Tengo una variable aleatoria y que conforme aumento la n, su valor esperado está cada vez más cerca de p y su varianza cada vez más cerca de 0. ¿No? Y que en el límite yn tiene valor esperado p con varianza 0. ¿Ok? O sea, en el límite, ¿quién es y? Tiene varianza 0 y valor esperado p. Es p. ¿No? Valor esperado p, sin ninguna varianza, pues es p. ¿Ok? Entonces, si en el límite yn vale el valor p, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde se me va esto? ¿Hacia dónde se me va el valor esperado de esta diferencia? Si en el límite yn se acerca cada vez a p y con varianza cada vez 0, entonces en el límite, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la distancia al cuadrado que existe entre y y p? Estoy diciendo, a ver, en el límite, el valor esperado es p
y no tienen ninguna varianza. O sea, en el límite eres P. Si en el límite eres P, la distancia de yn menos P en el límite se va a hacer bueno, ¿pero esto qué es? Esta es la definición. ¿Esta es la definición de qué cosa? Esta es la definición de convergencia media cuadrática. Entonces, ¿qué sucede? Que yn converge en media cuadrática y también converge en probabilidad. ¿Por qué estoy escribiendo profesor? No aquí. Ahora escribo bonito aquí arriba. Esto estoy seguro que nunca lo estoy explicando. ¿Hermano? No sé. Ya no. Sí. Pues por lo tanto, el límite cuando n tiene infinito de esta cosa. Por lo tanto, yn converge en media cuadrática a P. Y esto implica que yn converge en probabilidad. Convergencia en media cuadrática implica convergencia en probabilidad. ¿Será que, pregunta rapidísimo, sí, como aquí, esperado de X, no me quiero volver, pero bueno. Es que decía algo de que de la medida, pero bueno, es rapidísimo. Límite de esta cosa de una función, o sea, de una función de variables fractorias que tenga alguna n en algún lugar, o sea, la n, una cosa así. No sé cómo se, no estoy diciendo cómo se distribuye X, o sea, en general, pero es el décimo momento, ¿no? Check. Será exactamente lo mismo que el valor esperado del límite cuando n tiene infinito X a la n. O sea, vale meter el límite dentro de los dos, ¿verdad? O tendría que ver como meter el límite dentro del valor esperado es lo mismo que meter el límite adentro de una integral, ¿no? Porque el valor esperado es una integral. ¿Es cierto que el límite de la integral es lo mismo que la integral del límite? Y esa cosa no es cierto. Pero, ¿cómo se llama? Lebesgue definió la medida de Lebesgue para que las integrales de Lebesgue sí sucediera eso. A ver, siguiente pregunta. Es el inciso B, ¿verdad? Inciso B. X en una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, tales que xn se distribuye Poisson. Demuestra que e a la menos xn converge en probabilidad a e a la menos lambda. Eso, ¿cómo le voy a pasar el sistema? Entonces, fíjense, yo tengo yn igual a e a la menos x. ¿Será cierto? Ahora, imagínense, yo quiero probar que esta cosa converge en probabilidad a e a la menos lambda. ¿Será cierto que si yo demuestro que x barra n converge a lambda, entonces esta cosa converge a e a la menos lambda? En probabilidad. O sea, si yo pruebo que esta cosa converge en proba a lambda, ¿será cierto que esta cosa converge a e a la menos lambda? En proba.
Y o sea, bajo la condición de que la función sea continua, la función similar a cuando tenemos estimadores de máxima verosimilitud, preguntamos, ¿será cierto que si yo quiero estimar a θ por máxima verosimilitud, basta con que yo sustituya P de máxima verosimilitud para tener θ de máxima verosimilitud? Ahí sí, siempre y cuando la función sea invertible. Aquí, esta cosa, si xn converge a lambda en probabilidad, entonces esta cosa converge a e a la menos lambda en probabilidad, siempre y cuando esta función sea continua. Entonces, para demostrar esto, tengo que mostrar dos cosas. Uno, que esta cosa converge a lambda en probabilidad. Y dos, que esta función es continua, que está facilísimo. Obviamente es continua porque son exponenciales. Entonces, probaremos primero que xn converge en probabilidad a lambda. ¿Cómo le hago para probar eso? Por Chebyshev, ¿no? Siempre, casi siempre es por Chebyshev. Rapidísimo. Voy a calcular el valor esperado de xn. Es lo mismo que el valor esperado de x. Es lo mismo que p. ¿P o ¿Qué número? Lambda. Sí. ¿Y cuál es la varianza? lambda también? Te falta algo aquí, ¿no? O sea, la varianza de x es lambda, pero la de x barra Lambda entre n. entre. Ok, pues ahora sí voy a aplicar la desigualdad de Chebyshev para demostrar que x barra n convierte en probabilidad a lambda. ¿Okay? Quiero mostrar, por demostrar que la probabilidad de que x barra n viste de lambda menos que epsilon, aquí falta el límite, ¿no? Límite cuando n tiende a infinito. Quiero demostrar que el límite cuando n tiene infinito de esta probabilidad es igual a 1 para toda epsilon positiva. Entonces, usando el teorema de Chebyshev, voy a demostrar esta respuesta. Por el teorema de Chebyshev, la probabilidad de que esta variable aleatoria se aleje de su media, que ya vimos que es lambda, en menos que k veces la desviación estándar, sería raíz de lambda raíz de n, es mayor o igual a qué cosa. ¿Qué va a La dar? varianza entre n. Bueno, ¿qué sería si estuviera al revés, no? Ah, sea 1. 1 menos 1 entre k cuadrado, ¿no? Eso por teorema de Chebyshev. Entonces, voy a utilizar este hecho para demostrar esto. ¿Ok? Entonces, si yo defino epsilon como esta cantidad de aquí, esto implica que k vale esto, ¿no?
Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a sustituir. Y aquí en lugar de poner esto voy a poner epsilon. Y aquí en lugar de poner k voy a poner esta expresión de acá. Entonces, la probabilidad de que esta cosa sea menor que epsilon es mayor o igual a 1 menos 1 sobre k cuadrada. ¿Pero quién es k? Es todo esto. Queda lambda arriba, m más p. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de esta probabilidad siempre es menor o igual que 1, pero siempre es mayor o igual que esta cantidad. 0. Límite cuando n tiende a infinito de esta cosa es mayor o igual el límite cuando n tiende a infinito que 1 menos lambda entre epsilon al cuadrado por n. Y esto es la definición que tenemos. O sea, probamos que x barra n converge en probabilidad a lambda. Pero eso no era lo que queríamos demostrar. Solamente le estamos utilizando como una herramienta para demostrar lo que realmente nos importa, que es probar que esta cosa converge en probabilidad de esto. ¿Por qué? Porque dado que eso sucede, sabemos también que si xn converge en probabilidad a una variable aleatoria x, entonces g de xn converge en probabilidad a g de x, siempre y cuando g sea continuo en el soporte de x. En este ejemplo en particular, ¿quién es g? G es e a la menos x. Ese es g. Entonces, la función g es la función que me liga a la función y, bueno, a la variable aleatoria y, con la variable aleatoria x. Y dado que esta función claramente es continua, es una exponencial, entonces me dice, si tú pruebas que xn converge en probabilidad a otra variable aleatoria, entonces, para saber a quién converge en probabilidad g de xn, simplemente es g de x. Entonces, ¿a quién converge en probabilidad xn? A lambda. Lo acabamos de demostrar. Dice, y cuando esa continuamente. Siempre y cuando g sea continua en el soporte de x. Entonces, que xn converge en probabilidad a p implica que e a la menos xn converge en probabilidad a p a la menos lambda. Y eso sí era lo que queremos demostrar.
¿Preguntas de este inciso? Vamos con la pregunta 4. Dice, se toman muestras independientes de tamaño NJ de cada una de 5 poblaciones. Supón que la población J tiene una distribución normal con media mu J y varianza sigma cuadrada. O sea, tú tienes 5 poblaciones, todas las poblaciones se distribuyen normal, con la misma varianza, pero tal vez con medias diferentes. Dice, los valores de las varianzas muestrales de cada una de las 5 poblaciones están dados por estos. Encuentra un intervalo de confianza del 95% para sigma cuadrada. Hay que crear un intervalo de confianza del 95% para sigma cuadrada, utilizando la información de las 5 varianzas muestrales en los dominios. Entonces, yo podría utilizar la información de la varianza, o más bien, yo podría utilizar la varianza muestral de la primera población para crear un intervalo de confianza del 95% para sigma cuadrada. O podría utilizar nada más la información de la segunda población, o nada más la de la tercera, o nada más de la cuarta. Pero dado que las 5 poblaciones, todas ellas comparten exactamente la misma varianza, sería muy tonto de mí ignorar la información de las 4 poblaciones restantes para solamente hacer una estimación con la información de una de las poblaciones. Entonces, ¿cómo le hacemos para crear un intervalo de confianza alrededor de sigma cuadrada que aproveche la información de las 5 poblaciones independientes? Ese es justo el problema. Entonces, si yo quisiera crear el intervalo de confianza utilizando nada más la información de una sola población, pues bueno, pues si yo quisiera utilizar la información de la jésima población, por ejemplo, pues vamos a utilizar el mismo hecho que hemos estado utilizando desde siempre, y es el hecho de que nj-1 sobre sigma cuadrada por la varianza muestral de la jésima población se distribuye g cuadrada con nj menos 1 grados de libertad, siempre y cuando las x y se distribuyan normal. Entonces, si yo quisiera aprovechar únicamente la información de una de las poblaciones, utilizo esto. Y aquí ya tengo mi cantidad pivotal, porque es una función de la muestra que contiene el parámetro y que conozco por completo cómo se distribuye, ¿no? Entonces, será como, ok, si yo quiero crear un intervalo de confianza del nivel 95%, pues sería simplemente, ok, me tomo el cuantil 0.975 a la derecha, 0.025 a la izquierda, de una g cuadrada con nj menos 1 grados de libertad, ¿no? Esto no lo apunten, esto no es la solución del problema. Supónganse que estos son los cuantiles que acumulan 95% de prueba. Y entonces, para crear el intervalo de confianza utilizando únicamente la información de una población, pues lo que haría sería despejar sigma cuadrada, ¿no? Me quedaría A sobre nj menos 1 por la varianza muestral de la jésima, sigma cuadrada, B sobre nj menos 1 por la 0.95, y me tomo el recíproco, ¿no? Que me quedaría
NJ menos 1, J décima sobre B, menor o igual que sigma cuadrada, menor o igual que NJ menos 1, SJ cuadrada, sobre A, va a ser 0.95. Entonces, esta cosa es un intervalo aleatorio que contiene a sigma cuadrada con 95% de probabilidad. ¿Cuál es el problema con este intervalo aleatorio? Que solamente está utilizando la información de la jésima población. O sea, solo porque es común, Claro, puedes usar la que quieras de las 5. puedes usar la que quieras de las 5. Entonces, aquí este sería un intervalo aleatorio 95% de confianza, utilizando solamente una de las 5. Pero a ver, si tú te tomas una de las 5, entonces estás desechando la información de 4 poblaciones que podrías estar utilizando para hacer más certera tu intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo le hago para crear una cantidad pivotal que incluya no solamente la varianza muestral de la jésima población, sino de las 5? ¿Okay? Entonces, si yo quiero hacerlo de una sola población, basta con que yo sepa cómo se distribuye esto. Entonces, si yo quiero hacerlo de 5 poblaciones, necesito encontrar una función de las 5 varianzas muestrales y debo conocer por completo cómo se distribuye esa cosa. ¿Sí me estás dando a entender o no? Okay. Entonces, a alguien se le ocurre una función de las 5 varianzas muestrales que podamos saber por completo cómo se distribuye. F, era 200 variables. No, aquí no vamos a usar la de F, porque tenemos libertad, porque los tamaños de muestra de cada población son diferentes. Ahí dice, por ejemplo, el tamaño de la muestra que te tomaste de la primera población es de 6. Y el tamaño de la muestra que te tomaste de la segunda población es de 4. Entonces, a ver, acuérdense, esta cosa es I cuadrada. Entonces, si esta cosa es I cuadrada, sumas las I cuadradas. sumo las I cuadradas. ¿Y cómo se distribuye la suma de I cuadradas? La suma de sus grados de libertad. La suma de I cuadrada, la suma de sus grados de libertad. Sumatoria de NJ menos. Ajá, o sea, desde 1 hasta 5. Sí. Entonces, fíjense, lo voy a escribir explícito. Entonces, esta cosa de aquí se extrae I cuadrada con N1 menos 1 grados de libertad. Esta cosa de aquí se distribuye I cuadrada con N2 menos 1 grados de libertad. Y esta cosa I cuadrada con N5 menos 1 grados de libertad. Todas estas sigma cuadradas son la misma, porque todos tienen la misma varianza. Todos tienen la misma varianza. Voy a escribir esto en términos de la sumatoria. Sería la suma desde J igual a 1 hasta 5 de NJ menos 1 sobre sigma cuadrada por la varianza muestral de la jésima población. ¿Quién me dice entonces cómo se distribuye esta variable? Se distribuye G cuadrada con ¿cuántos grados de libertad? La sumatoria de NJ sería la suma de esto más N2 más N3 menos 1 más N4 menos 1 más N5 menos 1. Que sería, a fin de cuentas, N1 más N2 más N5 más 5. ¿No?
Y esta cosa ya es una cantidad pivotal. Porque dado que en el problema me dicen explícitamente quién es N1, quién es N2, quién es N3, etc. Entonces, esta cosa que está aquí es una función de la muestra, porque las SJ se calculan a partir de la muestra, que contiene el parámetro que yo quiero estimar y que además conozco por completo cuál es su distribución. ¿Y en qué difiere esta cantidad pivotal de esta cantidad pivotal? Que pues aquí estoy utilizando la información de solamente una población y aquí estoy aprovechando la información de las 5 poblaciones que comparten la misma varianza para hacer mi estimación más precisa. A partir de aquí, ¿cómo le haría yo para crear el intervalo de confianza? Definimos una nueva. No. Y esta es nuestra cantidad pivotal. A ver, primero habría que ver cuánto suma esto. Ajá. Entonces, ¿quién es? Ahí en el examen dice cuánto vale cada uno, ¿no? ¿Cuánto me da la suma de todas esas? 23. ¿Ya le restaste el 5 todavía? Sí, ya. Ya. Pues sería pi cuadrada con 23 grados de Newton. Entonces, si yo quiero crear un intervalo del 95% de confianza para sigma cuadrada, pues yo ya puedo encontrar cuáles son los cuantiles que acumulan 95% de probabilidad, dado que sé que se distribuye G cuadrada con 3 grados de libertad. Entonces, si digo sean Q 0.025, Q 0.975, los cuantiles de una G cuadrada 23 grados de libertad respectivamente. Entonces, la probabilidad de que, por cierto, creo que aquí tengo los cuantiles. Lo tengo acá, mira. Este de aquí, Q 0.025, es 11.68. Y Q 0.975 es 38.07. Entonces, la probabilidad de que una G cuadrada con 23 grados de libertad esté entre 11.68 y 38.07 es de 0.95. ¿De qué me sirve esto? De que esta G cuadrada con 23 grados de libertad es esta cosa que está aquí, que yo puedo, de la cual yo puedo despejar la sigma cuadrada. Simplemente sustituí G cuadrado a 23 grados de libertad por esta cosa que sabemos que precisamente tiene esa distribución.
Y a partir de aquí ya puedo descargar sigma cuadrada. Esta cosa, bueno, esto implica que la probabilidad de qué cosa? De 11.68 dividida entre todo esto menor o igual a 1 de sigma cuadrada menor o igual a 38.07 0.95. Tomándome el recíproco, al final me quedaría suma, desde j igual a 1 hasta 5, de esa cosa, de 38.07, menor o igual que sigma cuadrada, menor o igual a esto, 0.95. Sí tiene sentido, ¿no? Entonces, esta cosa, aquí yo puedo hablar de probabilidad porque estoy asumiendo que las varianzas muestrales no las he observado todavía, con lo cual hay un componente de aleatoriedad todavía incluido en estas dos cosas. No, sí. Ok. Y ahora sí, ¿cómo le hago? O sea, dado que esta cosa vive en el abstracto todavía, en las variables aleatorias. ¿Qué valor fijo le corresponde al límite inferior y al límite superior con los datos que nos dan ahí en el examen? ¿Cómo le hago para calcular quién es esta suma? Metes todo ahorita. ¿Todo? Entonces, ¿cómo sería? Ahora vamos a ponerla aquí, ¿no? La principio. 6 menos 1 por 40. ¿No? Sería 5, ¿no? No 6, porque es n menos 1. Ah, sí, bueno, 6 menos 1, 5. Ah, claro, claro. Ok. Entonces sería 5 multiplicado por 40. 3 por 30. 2 por 20. 3 por 30. 6 por 42. 6 por 42. 7 por 50. 7 por 50. ¿Cuánto me das? Porque son 200, 90, 290, 230, pues, 50 céntimos. sí, 50. Son 900 y tantos, ¿no? 236. 5 dólares. Es 32. Ok, entonces ya sé cuánto vale esto. Sustituyo 932 acá. Sustituyo 932 acá. ¿Y qué me da como resultado? Alguien que me haga, por favor, 932 dividido entre 38.07. 24.48. ¿Vas a poner acá? ¿Cuánto me dijiste que da? 24.48 Ah, y 79.79. es tu
Y sí, ¿no? Sí parece que este intervalo incluye más o menos a las varianzas estimadas. 40, 30, 20, 42 y 50. Y bueno, más en concreto, contiene la varianza real con 95% de probabilidad. Bueno, esta no. Con 95% de confianza, acá sí hablo de prueba. ¿Bueno, dudas? Ok, el siguiente es de prueba de hipótesis. Vamos a... Bueno, a ver. Entonces, el próximo lab, lo que va a hacer es que todas las preguntas van a ser de prueba de hipótesis, ya para darle machito. Entonces, la última pregunta es de prueba de hipótesis, la dejo para el próximo lab. Nada más, algo rapidísimo, ¿no? Voy a explicar algo rapidísimo de prueba de hipótesis. Acuérdense, ¿ya lo empezaron a ver ustedes? Supone que ya, pero no lo estoy bien. Ya lo poco. Ok, bueno, rapidísimo. Tienen que tener clarísimo para responder a este ejercicio y generar la prueba de hipótesis la diferencia entre error tipo 1 y error tipo 2, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, si tu hipótesis nula es que X se distribuye normal, en media módulo, y varianza sigma cuadrada, mientras que la hipótesis alternativa es que X se distribuye normal con media, ¿cómo lo escribo? Entonces, hipótesis nula, mu es igual a 0, hipótesis alternativa, mu es igual a, es distinta a 0. ¿Okay? Entonces, tengo dos escenarios. Quiero ver cuál de estos dos escenarios es más probable, ¿ok? Dada una muestra. Entonces, error tipo 1. Error tipo 1. Yo no sé cuál de las dos hipótesis es verdadera. Puede ser que la verdadera media sea 0. Puede ser que la verdadera media sea distinta a 0. No sé cuál de las dos es verdadera. Pero usualmente en el campo de la ciencia y de la investigación, para tú desbancar algo que ya estaba establecido, necesitas evidencia abrumadora para poder decir, ¿sabes qué? Lo que dijo estos otros tipos está mal. ¿Okay? Entonces lo que vas a decir es, mi hipótesis nula es lo que está actualmente aceptado por la ciencia. Y dices, ok, el medicamento es tantos por ciento efectivo, la media es igual a 0, etc. Y la hipótesis alternativa es lo que se está proponiendo como distinto, como lo que desafía el status quo. ¿Okay? Y entonces, ¿cuál es el error tipo 1? El error tipo 1 es que tú realizas tu experimento y dices, error tipo 1 es cambiar de opinión, es decir, pasar de H0 a H1, cambiar de opinión, cuando no debiste de haberlo hecho. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el desprestigio para ti es enorme, porque si tú eras un investigador que saca un paper que trata de desbancar a todo lo que los demás dijeron, hacer lo que ya se había dicho era lo correcto y tu experimento está mal, entonces estás cometiendo un error tipo 1. ¿Okay? Es decir, que la hipótesis nula era la correcta, pero que la muestra que tú obtuviste de tus variables aleatorias
te dio resultados extremadamente improbables que hizo que cambiaras de opinión cuando no debiste de haberlo hecho. Error tipo 2 es no cambiar de opinión cuando sí debiste de haberlo hecho. ¿Ok? No cambiar de opinión cuando sí debiste de haberlo hecho. A ver, entonces, por ejemplo, en una prueba de embarazo, ¿cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? ¿En qué caso se da error tipo 1 y en qué caso se da error tipo 2? En una prueba de embarazo, ¿cuál sería la hipótesis nula? Positiva o negativa, ¿no? ¿Pero cuál? O sea, empezamos bajo el supuesto de que no estás embarazado o bajo el supuesto de que sí estás. Entonces H0 de negativo. H0 no embarazada, ¿no? No embarazada. Y H1 sí embarazada, ¿no? Sí. ¿Qué sería error tipo 1? Rechazar H0, dado que Cuando decir que sí, Decir que sí estás embarazada cuando no lo estás. O sea, que la prueba salga positiva y que sea un falso positivo. ¿Y qué sería error tipo 2? al revés, es decir, que Decir que no estás embarazada cuando sí lo estabas. Entonces, si ustedes tienen claros estos dos conceptos, ya tienen gran parte del camino caminado. ¿Se entendió la diferencia entre error tipo 1? Pues ya, en la próxima, puros ejercicios de prueba de hipótesis. ¿Alguien más tiene preguntas o dudas? yo sí de una para. Ahorita. ¿Los que están en línea tienen alguna pregunta? Yo no, todo bien. Entonces, nos vemos el próximo jueves, ¿va? Perfecto, muchas gracias. Gracias.